Hola, soy Javier Valverde, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra Capitelli. Soy farmacéutico, egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. En esta clase voy a hablarles sobre bioenergética, que es una introducción al metabolismo, tema muy amplio que vamos a desarrollar en varios videos del capítulo 4 de la materia. Los objetivos del aprendizaje son definir qué es la energía, conocer sus generalidades y sus distintas manifestaciones, enunciar y comprender la primera y segunda ley de la termodinámica, definir metabolismo y comprender sus generalidades. Y en cuanto a la bibliografía, recomendamos la biología de Curtis y Barnes, de Editorial Panamericana, los capítulos 3 y 4, sumando además las otras referencias que figuran en el campus virtual para este capítulo. Definición de energía y algunas de sus formas de expresión. ¿Cómo podemos definir la energía? Una definición criteriosa es la siguiente. Energía es la capacidad para realizar un trabajo. En términos concretos, es la capacidad o propiedad que poseen ciertas sustancias, sistemas y o cuerpos para producir transformaciones en su entorno. Estas transformaciones se realizan a través del calor o del trabajo generado. Por ello se la define como la capacidad de realizar un trabajo o un cambio. Tan solo al pensar en la palabra energía nos vienen a la mente numerosas ideas, dado que está presente en muchas formas. Algunas de ellas son la lumínica, hídrica, eólica, asociada al viento, eléctrica, química, cinética, potencial y otras. Además, por sus características tiene la capacidad de ser transformada de una forma a otra. Los seres vivos somos capaces de transformar la energía a través de variados mecanismos. Uno de ellos tiene lugar en el proceso de fotosíntesis, en el cual la energía solar es transformada en energía química, la cual es utilizada para sintetizar numerosas moléculas orgánicas necesarias para la vida. Estudiaremos particularmente este proceso en el capítulo 9. Además de los procesos naturales, el hombre produce artificialmente transformaciones energéticas tales como los paneles solares, que transforman la energía lumínica en energía eléctrica, o la energía hídrica para producir electricidad, por dar algunos ejemplos. Tomando el ejemplo de la fotosíntesis, podemos observar en este resumido esquema la transformación de energía lumínica proveniente del Sol a energía química, generando a su vez otra forma de energía, que es el calor, el cual se simboliza con la letra Q. Esta transformación es llevada a cabo por organismos autótrofos, que son aquellos capaces de generar su propio alimento, sintetizando compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas, por lo que no tienen necesidad de alimentarse de otro ser vivo. A estos seres vivos se los denomina productores primarios. Este concepto es importante. Productores primarios, por lo dicho anteriormente. Y su emblemático protagonista es el reino vegetal en su inmensa mayoría. Obviamente no podemos considerar para esta definición a las plantas insectívoras ni parásitas, porque obviamente están consumiendo otro ser vivo, pero la gran mayoría sí lo cumple. Un punto relevante, más allá de la transformación de energía, es la generación y liberación de otra energía, el calor, al cual siempre encontraremos involucrado en estas transformaciones energéticas. Como acabamos de afirmar, la generación de calor se produce constantemente en los procesos energéticos. De hecho, nosotros mismos nos alimentamos y más allá de que utilizamos la energía de los alimentos que consumimos en la síntesis de biomoléculas que nuestro organismo necesita, liberamos gratuitamente calor al medio ambiente. Y digo gratuitamente porque no es un calor útil específicamente hablando, pareciendo desperdiciarse, pero veremos que tiene un fin, dado que toda energía puede transformarse,
pero nunca perderse o desaparecer. Basta con estar atentos a la temperatura ambiente de una sala, percibiendo un incremento de la misma a medida que ingresan las personas. Esto se produce porque cada una de ellas emana calor, entonces aporta a su entorno ese calor e incrementa la temperatura del mismo. Y si esto se produce siempre, deberíamos pensar que es por algún motivo, y en verdad es así. Este fenómeno se produce para cumplir con un principio general, que es contribuir con la entropía del universo, definiendo entropía como el grado de desorden de un sistema. ¿Pero por qué? Existe una teoría de creación del universo llamada teoría del Big Bang, que sostiene que hubo una gran explosión inicial que dio origen a todo el universo. En esa explosión se produjo un gran desprendimiento de energía y materia y todo comenzó a expandirse debido a ese fenómeno y continúa, inclusive hoy, en constante expansión. Esta explosión original produce esta expansión en todas las direcciones, lo cual puede considerarse como un desorden creciente. Y es exactamente así. Debido a que es un fenómeno desde el origen y en constante actividad, todo calor originado que impacte en el ambiente va a colaborar con esa expansión, cumpliendo con el incremento constante de la entropía o desorden creciente. Y es claro que en los estados de dispersión, expansión, desorden y relajación energética son predominantes. Esos sistemas, esos estados son predominantes. Todo orden implica un trabajo, no es natural, dado que todo tiende al desorden, a ese estado más relajado. A los fines académicos, dejamos establecido que la letra que identifica la entropía, grado de desorden, es la letra S, y la que identifica a entalpía o calor a presión constante, en nuestro caso es la presión atmosférica constante, es la letra H. Y tal como vemos en la ecuación que relaciona la entropía, S, la entalpía, H, o calor a presión constante, y la temperatura, T, queda claro que a mayor calor, o entalpía, se corresponde mayor entropía, por ser directamente proporcionales. Como ven, en la aclaración del asterisco, esta asociación de calor y entalpía se enuncia simplificada con fines docentes y asume presión constante de acuerdo a los principios de una rama de la ciencia que se llama termoquímica. Y en nuestro análisis esa consideración es absolutamente válida, dado que todos los procesos que estudiamos se desarrollan a presión atmosférica, es decir, a presión constante. Definición de sistema. En las ciencias biológicas, sistema es la porción del universo compuesta por un conjunto de elementos que se organizan entre sí e interactúan. Concretamente, a los fines prácticos, las dimensiones y límites de un sistema son establecidos en función del objetivo que propone quien lo estudia, es decir, que se establece perfectamente esa porción del universo que es motivo de mi observación y estudio. De hecho, los sistemas así definidos pueden o no intercambiar materia y o energía con el medio que los rodea. Es así que se establecen y definen tres tipos de sistemas dependiendo de la interacción que presente el mismo con el medio externo. Se denominan sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Esto tiene relevancia para nosotros porque los seres vivos representamos sistemas. Es así que el sistema abierto se define como aquel que intercambia materia y energía con el entorno. Sistema cerrado al que intercambia solo energía y sistema aislado al que no intercambia ni materia ni energía con el medio exterior. Por lo tanto, queda claro que los seres vivos somos sistemas abiertos, dado que intercambiamos materia y energía con nuestro entorno. Vamos a ver ahora el primer principio de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones, y precisamente su primera ley o principio enuncia que la energía no puede ser creada ni destruida,
sino que se convierte de una forma a otra. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. La energía total, si consideramos la energía total, permanece constante. En todas las formas de energía se va a verificar entonces lo que se conoce como principio de conservación de la energía. Y esto es importante porque es la primera ley o principio de la termodinámica. Vamos a continuar profundizando en la primera ley de la termodinámica. Como dijimos, la termodinámica es la rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones, y precisamente esta primera ley de la termodinámica es el principio de conservación de la energía aplicado a un sistema. A cada estado del sistema le corresponde una determinada energía interna que se simboliza con la letra U. La energía interna es una función de estado, es decir, que solo depende de los estados inicial y final de un sistema. Esta definición de función de estado es válida para cualquier tipo de análisis. Siempre que decimos función de estado, quiere decir que esa variable depende solamente del estado inicial y final, nada más. Cuando ese sistema pasa de un estado A a un estado B, su energía interna cambia según la ecuación delta U, o sea, cambio de la energía interna, es igual a la energía interna de B menos la energía interna de A. O sea, del estado final menos la del estado inicial. Si un sistema realiza un trabajo, por ejemplo, la síntesis de una molécula, ese trabajo químico produce un cambio de la energía interna, que va a ser una disminución. Entonces vamos a decir que en ese sistema delta U va a ser igual a W, o sea, el cambio de energía interna va a ser igual a W, pero el W tiene un signo menos, como ven. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que está perdiendo ese trabajo. Por eso es menos W. También podríamos cambiar el estado de un sistema poniéndolo en contacto térmico con otro sistema a diferente temperatura. Si fluye una cantidad de calor, Q, del segundo al primero, aumenta su energía interna, según delta U, cambio de energía interna, igual a Q, que es el calor transferido. Como la energía interna es una función de estado, si consideramos cualquier sistema en una transformación cíclica, debemos tener claro que el cambio de la energía interna es cero, ya que se parte de un determinado estado y se regresa al mismo. En ese caso, delta U es igual a cero. Entonces, simplificando y aclarando, decimos que si la transformación no es cíclica, habrá diferencia de energía interna, o sea, delta U va a ser distinto de cero. Si no se realiza trabajo, entonces lo que varía será solo por el calor, delta U igual a Q. De la misma forma, si el sistema está aislado térmicamente, no hay transferencia de calor, entonces lo que varíe será solo por el trabajo, y decimos que delta U es igual a W, es trabajo. Lógicamente podemos razonar que si el sistema realiza trabajo, la energía interna disminuye, pero si se realiza trabajo sobre el sistema, la energía interna aumenta. Si el sistema absorbe calor, la energía interna aumenta, pero si el sistema pierde calor, la energía interna disminuye. Así se cumple siempre para preservar el principio de conservación de energía y se resume en una sola ecuación, que es delta U, cambio de energía interna, es igual a Q, calor, menos W, trabajo, la cual se expresa generalmente como delta U igual a Q más W, significando que se compone de ambos, puede ser el signo positivo o negativo, según el caso de que gane o pierda la energía a nivel del trabajo. Vamos a ver ahora un concepto importantísimo, que es la definición de la entropía. La entropía es el grado de desorden de un sistema y se la representa con la letra S. Y realmente está en constante aumento. Ahora voy a explicar por qué.
Hace minutos les presenté la teoría del Big Bang sobre la creación, la cual asume una gran explosión y la posterior onda expansiva con potente liberación de materia y energía. Pero me interesa que ahora dejemos de observar el proceso desde la óptica del calor y que pensemos en la expansión, una expansión constante en el vacío cósmico. Este origen determina el destino futuro de todo proceso natural, una tendencia al desorden. Esto quiere decir que todo sistema o organización espontáneamente aumenta su entropía. Entendamos que esto es natural y espontáneo, es decir, sin influir externamente en ningún organismo o sistema que estemos analizando. Pero preguntémonos, ¿qué pasaría, por ejemplo, con nuestro organismo si no nos alimentáramos y no tuviéramos energía? Moriríamos. Esto es porque los seres vivos tenemos un orden interno muy desarrollado que debemos mantener para permanecer vivos. Y esto conlleva un enorme esfuerzo metabólico, ya que va contra la tendencia universal del desorden, o sea, que la entropía del universo esté en crecimiento continuo. Habiendo visto el concepto de entropía, podemos abordar ahora la segunda ley o principio de la termodinámica, que dice: en todo proceso de conversión energética, la energía potencial, o sea, la energía útil del estado final, será siempre menor que la energía potencial inicial. Esto siempre se asume que se va a cumplir siempre y cuando no se quite ni suministre energía extra al sistema en estudio. Por lo que hemos visto, todos los procesos naturales tienden a ocurrir en la dirección en que se cumpla con el incremento de la entropía del universo. Esto quiere decir que para poder mantener la organización de la cual depende la vida, los seres vivos debemos tener un suministro constante de energía que nos permita superar la tendencia al desorden creciente. Esto equivale a decir que nos ordenamos biológicamente contra la corriente, por decirlo de alguna manera sencilla. La primera fuente energética para todos los seres vivos fue el Sol y sigue siendo la fuente primaria de energía. Por lo expuesto podemos resumir afirmando que todo tiende naturalmente al desorden, o sea, al aumento o incremento de la entropía. Vamos a enfocarnos ahora en la segunda ley de la termodinámica y el concepto de equilibrio en sistemas aislados. Naturalmente, todo proceso ocurrirá desde un estado de baja probabilidad de estabilidad energética, o sea, de algo ordenado, hacia otro de alta probabilidad de estabilidad energética, o sea, desordenado. Y cada proceso es acompañado por un aumento de entropía del universo. Ahora bien, si tuviéramos un sistema aislado, podríamos notar que se produciría un equilibrio entre lo que está ordenado y lo que está desordenado. Esto es porque al estar aislado, su universo es el propio límite del sistema y eso permite un equilibrio. Pero los seres vivos somos sistemas abiertos, por lo tanto luchamos permanentemente por vencer la tendencia al desorden y al caos de la degradación metabólica y molecular. A partir de todo lo que estuvimos viendo de entropía, primera y segunda ley de la termodinámica, podemos empezar a abordar un criterio respecto a lo que son los estados de la materia y la entropía. Es importante considerar el orden molecular en los tres estados básicos de la materia, esto es decir, estado sólido, líquido y gaseoso. En el caso de los sólidos, las moléculas se encuentran agrupadas ordenadamente, sin expansión. Por eso, su entropía es mínima respecto a los otros dos estados. En el caso de los líquidos, las moléculas están un poco más dispersas. Hay algo de expansión. Por eso su entropía es mayor que en el caso de los sólidos, pero como vamos a ver ahora, menor que en el caso de los gases. Precisamente en los gases, la expansión molecular y por lo tanto el desorden es máximo. De hecho, un gas tiende a ocupar todo el espacio disponible en el que se encuentre. Por eso su entropía es máxima respecto a los otros dos estados.
Como vemos, aquí tenemos imágenes de estados de la materia y entropía. En estas imágenes podemos visualizar esquemáticamente el nivel de orden o contracción y desorden o expansión de cada estado. A modo de claro ejemplo de la vinculación de la energía con la entropía, con este enfoque de los estados de la materia, aquí tenemos el ejemplo del agua y su variación entrópica positiva al recibir energía en forma de calor por aumento de temperatura, y lo contrario al disminuir la temperatura, disminuyendo el movimiento de las moléculas por disipar la energía al enfriarse, que sería la pérdida de calor. En realidad este criterio tiene una lógica muy sencilla, y es que el calor como forma de energía lo que hace es transmitir esa energía a las moléculas del agua, que comienzan a moverse más rápidamente. Eso en un momento que va generando aumento de la temperatura, produce choques de las moléculas de agua hasta que en un momento logran, cuando llega a la temperatura de ebullición, escaparse, digámoslo así, del seno del líquido en forma de vapor, porque ya esa energía cinética alcanzada gracias a la energía calórica que fue absorbida por las moléculas de agua supera la fuerza de cohesión que tiene el agua en sí en sus uniones intermoleculares. Hablemos ahora del equilibrio entrópico. Tal como mencioné anteriormente, al tener un sistema aislado puedo establecer equilibrio entrópico. Tal es el caso de un gas contenido en un sistema de recipientes comunicados mediante un robinete o llave de paso. El estado inicial es el gas colocado en uno de los recipientes y manteniendo cerrada la comunicación entre ambos. El gas permanecerá ejerciendo cierta presión sobre las paredes del recipiente por el choque de las moléculas o partículas de gas contra ellas. En el ejemplo se estima una presión de 1 atmósfera, mientras que en el otro recipiente, que permanece vacío, la presión será nula, 0. El estado final se establece al abrir el robinete, permitiendo la comunicación entre ellos. Inmediatamente el gas ocupará en forma equitativa ambos recipientes y la presión en ambos se igualará. En el caso del ejemplo, cada recipiente tendrá una presión de 0,5 atmósferas. Esto indica que en esa máxima expansión se alcanzó un equilibrio, dado que se llegó a la máxima entropía posible, el estado más relajado y de menor energía potencial posible, siendo en el caso que estamos planteando un equilibrio del tipo mecánico, en el caso de este gas. Pero siempre pensemos que se va a arribar al estado final que tenga energía más relajada. Esto quiere decir que tenga mayor entropía. Eso es lo espontáneo, siempre. Teniendo claro este criterio de la espontaneidad, podemos ir pensando en otro tipo de equilibrios. Los equilibrios no se establecen solamente en sistemas aislados o cerrados. Pensemos en todos los procesos naturales que se producen en las condiciones ambientales, como por ejemplo los fenómenos de oxidación. Puede ser la oxidación de un metal o de una fruta como la manzana. Claramente estos procesos se dan espontáneamente porque llegan a un estado de estabilidad, debido a lograr una disminución de su energía potencial. Y si pensamos en que la oxidación es precisamente pérdida de electrones, es pérdida de energía. Es lógico, aunque inconveniente a veces. Por eso luchamos contra la entropía para poder mantener nuestras organizaciones orgánicas y generar homeostasis, que es ese equilibrio interno que tenemos todos los seres vivos. Para ello tenemos que aportar trabajo y la consecuente energía en forma permanente. Recordemos que la energía, justamente por definición, es la capacidad de realizar un trabajo. En esto del proceso natural de oxidación, los seres vivos tenemos esta realidad y verdaderamente invertimos muchísima energía para poder demorar o revertir procesos de ese tipo. Recuerden las peroxidasas, que eran enzimas contenidas en los peroxisomas. Eran precisamente enzimas que podían degradar, ejemplo, un peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, para evitar ese estado de oxidación.
van a ver y a escuchar siempre las sustancias antioxidantes que hay que colocarse en el rostro, que hay que tomar para evitar procesos de envejecimiento. Bueno, esos son procesos naturales y son oxidaciones. Cuando estamos tratando de evitarlas o cuando queremos revertirlas, tenemos que invertir mucha energía metabólica. Continuando con otro tipo de equilibrios, también podemos observar equilibrios térmicos, que son muy fáciles de comprobar. Por ejemplo, mezclar un líquido frío con el mismo líquido caliente, que va a dar como resultado ese líquido a una temperatura intermedia. Es un equilibrio. O calentar una barra metálica en un extremo y notar cómo el calor va expandiéndose a lo largo de la misma de forma tal de distribuirlo uniformemente. El calor siempre se transmite del cuerpo más cálido al cuerpo menos cálido hasta que llega a un equilibrio. Son dos ejemplos clarísimos de lo que es un equilibrio, en este caso térmico. Vamos ahora a estudiar y definir reacciones endergónicas y reacciones exergónicas. Los procesos que hemos estudiado se clasifican de acuerdo con si ganan o pierden energía. Cuando absorben energía o requieren energía para poder producirse, se las denomina endergónicas. En ese caso, la energía final, que es la energía de los productos, es mayor que la energía inicial, o sea, la energía de los reactivos. Estas reacciones no son espontáneas, ya que debo darles energía para que se produzcan. Y se dice que tienen un delta G mayor que cero. Delta G es la variación de la energía libre de Gibbs, que en este caso sería positiva, ya que ganan energía. Cuando por lo contrario liberan energía, se las denomina exergónicas. Por lo tanto, el estado final, energía de los productos, tiene menor energía que el estado inicial, energía de los reactivos. Estas reacciones son espontáneas y se dice que tienen un delta G menor que cero, o sea que la variación de la energía libre de Gibbs es negativa, ya que pierden energía. Esta definición es muy importante porque siempre que digamos que hay un delta G negativo, vamos a decir que una reacción es espontánea. Y cuando encontramos un valor de delta G mayor que cero, o sea, positivo, vamos a decir que la reacción no es espontánea. Por lo tanto, definimos a este delta G, la variación de la energía libre de Gibbs, como un criterio de espontaneidad. Vamos ahora a hablar de un nuevo criterio que es la entalpía. Si en lugar de referirnos a la energía nos referimos al calor, Q, o entalpía, H, podemos establecer un análisis análogo en donde lo que se libera o absorbe es calor, ya no energía, o mejor dicho, una forma específica de energía, calor, siendo en este caso la denominación para las que absorben calor endotérmicas, por ejemplo, el hielo a temperatura ambiente, que va a tener una variación de entalpía, o sea, un delta H mayor que cero, y para aquellas que lo liberan al calor, el término exotérmicas. Por ejemplo, la combustión de la madera, que va a tener una variación de entalpía menor que cero, o sea, negativa. En esta clasificación entonces hablamos de delta H, variación de entalpía, como una forma de calor, y ya habíamos dicho que era calor a presión constante, que son los fenómenos biológicos, a presión atmosférica. En este caso dejamos aclarado que la variación de entalpía, o sea delta H, no es criterio de espontaneidad por sí mismo. No me permite solamente este criterio de entalpía establecer un criterio de espontaneidad. Al igual que lo hicimos cuando estudiamos la energía libre, delta G, energía libre de Gibbs, ahora vamos a ver gráficos de reacciones
exotérmicas y endotérmicas. En aquel momento vimos exergónicas y endergónicas. Ahora vamos a ver exotérmicas y endotérmicas, basadas, como dijimos, en la variación de entalpía, que es el calor a presión constante. Aquí observamos gráficos, tales como habíamos visto antes, como dije, y lo que vamos a tener que siempre observar, y por eso ahora quiero hacer un poquito más de hincapié en el tema, es el estado final y el estado inicial de cada uno de los gráficos. Porque eso es algo a lo cual ustedes se tienen que acostumbrar para rápidamente poder interpretar el criterio que le transmiten estos gráficos. Ejemplificando las exotérmicas, tenemos un fósforo encendido, ¿sí? Y ejemplificando las endotérmicos, una copa con un líquido a temperatura muy baja. Pero lo importante de esto es que veamos que cuando yo tengo un delta H negativo, lo que voy a tener justamente es una reacción exotérmica, como dijimos, que libera calor. Si libera calor, el calor del estado final tiene que ser menor, o sea, de los productos, tiene que ser menor que la entalpía de los reactivos. Y esto es lo que vemos en el primer gráfico, el de la izquierda. En el gráfico de la derecha, lo contrario. Vemos que al ser una reacción endotérmica que absorbe calor con un delta H positivo, mayor que 0, el estado final, o sea, de los productos, es un estado con mayor entalpía que el estado inicial, que es el de los reactivos, lo cual es lógico porque absorbe calor. Habiendo estudiado ya los procesos energéticos y calóricos, estamos en condiciones de abordar el tema central de este seminario, que es el metabolismo. Sabemos que para que un organismo se mantenga vivo debe incorporar energía, y esa energía se obtiene a partir de una compleja serie de reacciones que permiten procesar los alimentos. Podemos pensar en un animal o en un ser humano para comprender más fácilmente los siguientes procesos, pero recordemos que es válido para todo ser vivo. Al digerir lo que ingerimos, lo que hacemos es degradar, o sea, transformar químicamente sus componentes en sustancias más simples o moléculas más pequeñas. Luego esas moléculas, en un paso posterior, van a ser utilizadas para sintetizar biomoléculas específicas que necesitamos, las cuales van a ser más complejas y moléculas más grandes. Como vemos en las imágenes, de acuerdo a la edad del ser humano, hay diferentes requerimientos energéticos. Y también vemos debajo el reino vegetal, porque, como dijimos, todo ser vivo cumple con este principio. Y en el caso del reino vegetal, como sabemos, se alimenta de una energía que es la energía lumínica del sol. Luego transforma, a partir de la fotosíntesis, esa energía en energía química para sintetizar las sustancias que el reino vegetal necesite para mantener la vida. Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos para mantener nuestra organización y poder conservar la vida. Como vemos en las imágenes, es global este efecto y absolutamente necesario, dado que el principio de incremento constante de entropía afecta a todo sistema orgánico. Vamos a definir ahora catabolismo. Las reacciones de transformación de sustancias complejas en moléculas más simples se produce por ruptura de enlaces químicos y obviamente como consecuencia se libera la energía que estaba contenida en ellos. Recordemos que las uniones químicas o enlaces químicos involucran electrones y estos representan una forma de energía. Al deshacer dichas uniones por pérdida de electrones, estamos en presencia de una oxidación química. Recuerden que químicamente, cuando se pierden electrones, estamos frente a una oxidación. Para aquellos que no estén familiarizados con la química, les dejo una regla mnemotécnica, que es la palabra peróxido. Per, pérdida, óxido, oxidación. Hasta
Vamos a ver ahora alimentos y síntesis de biomoléculas. Con las sustancias producidas por la digestión de los alimentos, debo generar otras moléculas biológicas más complejas, de acuerdo con lo que mi organismo necesite. En este proceso debo unir moléculas para fabricar o sintetizar biomoléculas, tales como las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Definamos ahora anabolismo. Para poder unir esas moléculas simples y convertirlas en biomoléculas más complejas, necesito energía, y hablando químicamente, esa energía vendrá en forma de electrones para poder formar los nuevos enlaces. Al formarse esas nuevas uniones por ganancia de electrones, estamos en presencia de lo que en química se conoce como reducción. A esta etapa del proceso la denominamos anabolismo y opuestamente a la anterior es claramente constructiva. Estas reacciones de transformación implican dos procesos también: construcción de moléculas más complejas y consumo de energía. A modo de resumen, recordemos que los seres vivos interaccionamos con el medio que nos rodea y transformamos la energía que tomamos en otra energía que necesitamos para mantener nuestra organización. A modo integrativo decimos que en el primer caso, donde degrado moléculas, rompo enlaces y por lo tanto pierdo electrones, tengo una oxidación y es el catabolismo. En el segundo caso, cuando construyo o sintetizo nuevas moléculas, genero enlaces, necesito energía y por lo tanto gano electrones. Tengo una reducción y es el anabolismo. Dado que los electrones son una forma de energía eléctrica, cumpliendo con el primer principio de la termodinámica, no se generan ni se pierden, sino que son producto de reacciones químicas de intercambio, como los que acabamos de mencionar. Teniendo claro este principio energético, si alguna sustancia ganó electrones, o sea, se redujo, otra sustancia los tuvo que haber perdido, o sea, se oxidó. Una reacción va necesariamente de la mano con la otra, que es opuesta. Son interdependientes. La oxidación degrada, rompe enlaces. La reducción sintetiza, construye, fabrica. Químicamente, estos procesos de óxido-reducción son los llamados procesos redox. Gracias a un conjunto inmenso de estas reacciones, todos los seres vivos podemos mantener nuestros sistemas. Y por supuesto que al ser procesos biológicos, todo este complejo se encuentra regulado por enzimas específicas que estudiaremos en el próximo seminario. Al conjunto de reacciones que engloban tanto catabolismo como anabolismo se lo denomina metabolismo, es decir, que catabolismo más anabolismo es el metabolismo. Concentrémonos ahora en este esquema. Tal como estudiamos, los seres vivos realizamos una serie de reacciones que globalmente se denominan metabolismo, las cuales nos permiten mantenernos vivos y cumplir las funciones como tales. Este metabolismo implica intercambio de materia y energía con el medio o entorno, tal como corresponde a los seres vivos por ser sistemas abiertos. A modo de resumen, el catabolismo es un conjunto de reacciones metabólicas de degradación o ruptura de moléculas complejas para transformarlas en moléculas más simples. Y estas reacciones son exergónicas, dado que liberan energía contenida en los electrones que conforman los enlaces químicos. Respecto al anabolismo, es un conjunto de reacciones metabólicas de síntesis o fabricación de moléculas complejas a partir de moléculas más simples, siendo estas reacciones endergónicas, debido a que requieren energía, específicamente electrones,
para formar nuevos enlaces y lograr unir los grupos químicos para sintetizar las biomoléculas que necesitan. Con esto damos por finalizado este seminario y como siempre les recordamos que este material debe complementarse con la bibliografía recomendada por la cátedra y que ante dudas o consultas que surjan, el foro de subcomisión en el campus virtual está a su disposición. Muchas gracias.